Este, Buenas noches a todos. Mi nombre es Génesis Peroso. Soy miembro del seminario Manuel Briguet. Seminario que se complace esta noche en presentar esta actividad. Pero antes me gustaría decirles un poco sobre el seminario Manuel Briguet. Unas palabras. Está conectando María Lovera, saludos. Voy a leerles unas palabras que el grupo de organización del seminario Manuel Briguet ha escrito para ustedes. Dice: el seminario Manuel Briguet ha abierto un espacio para el estudio, la reflexión y la comprensión de la obra de nuestro querido profesor. La lectura de esta trascendental obra la hemos considerado aquí como uno de los horizontes más significativos que nos ayudan en la búsqueda de una comprensión mayor de esos temas capitales de lo humano. A partir de esta obra compleja y profundamente reveladora, hemos abierto un espacio que nos brinda la posibilidad de compartir las distintas experiencias que cada uno de nosotros ha tenido en el encuentro o acercamiento a ella. Una obra es una obra que nos permite entrever la herencia de un pensamiento y de una reflexión que trasciende en este tiempo los temas de la filosofía, el lenguaje, la poesía, el arte en general, la cultura, la condición humana, el mundo, el mito, la tradición, el universo simbólico y esotérico de las herencias místicas, la música, el teatro, la literatura. Las actividades que este seminario está auspiciando nos ayudan a andar por esos senderos acompañados por una obra como la que Manuel Briguet ha dejado como legado. Contamos con estos espacios digitales, ahora más cercanos, para interdialogar desde los distintos lugares donde nos encontramos y así permitirnos avivar la reflexión que desde las distintas formas y saberes. Estos son los espacios que hoy nos comunican y queremos nos sigan permitiendo trazar una ruta en la gran herencia de un maestro. El estudio permanente de esta obra nos sigue motivando a seguir transitando por este horizonte de comprensión desde los distintos temas que nos interesan y nos son vitales e inconmensurables para dar pasos en el devenir de nuestros días. Gracias a todos ustedes por permitirnos compartir y disfrutar de estas actividades donde pensamiento, creación, imaginación nos encuentran, nos recuerdan, emanan y también nos hacen ir hasta esos distintos lenguajes que nos comunican. Si esta noche hay alguien que no esté en contacto directo con el seminario Manuel Briguet, me gustaría decirles que tenemos un grupo por WhatsApp permanente. El número de teléfono, uno de los números que pueden escribir para ser agregados es 0424-510-9699. También pueden escribirnos al correo electrónico seminario.manuelbriguet@gmail.com o contactarnos a través de nuestro canal de YouTube, Seminario Manuel Briguet. Bueno, sin más preámbulos, damos comienzo a la actividad de hoy que nos reúne. Se llama Epifanía, de Gabriel Torres. Y vamos a comenzar con una pieza musical, el nombre es 20 años. La letra es de Guillermina Aramburu, la música es de María Teresa Vera y la interpretación es de nuestro querido Enrique Rojas, quien nos ha estado acompañando a lo largo de las actividades que hemos hecho en este seminario con el Pico. Camilo, cuando tú quieras. A ver, creo que Camilo tiene...
El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Y la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Preciosa esa interpretación de estos dos jóvenes cercanos al maestro José Manuel Briceño Guerrero. Bueno, ahora sí vamos a presentar a Gabriel Torres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Gabriel. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí. Perfecto. ¿Sí? Ok. Escuchamos, Gabriel, de esta hora. Buenísimo, qué bueno. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a presentar Epifanía, que he realizado junto a un grupo de artistas, en su mayoría, bueno, todos son venezolanos, excepto la persona que ha hecho la música para la pieza. Y bueno, es un cortometraje, videoarte, videodanza, cada quien le pone el nombre que quiera, que le hemos dedicado al maestro Briceño Guerrero. A mí me gustaría poner la película y después hacer un compartir con sus preguntas, sus expresiones. Y bueno, yo estoy aquí para dialogar con ustedes. Perfecto, Gabriel. Entonces, cuando Camilo Con el maestro Briceño Guerrero. Yo lo conocí muy pequeño, mi padre acostumbraba a ir a los seminarios, yo era un chiquito, no sé, tendría 6, 7 años, y después fui probando con distintos maestros en Venezuela, y en un momento decidí ir a Alemania, y allá estudié teatro físico. No tenía más contacto con el maestro Briceño Guerrero, y en un momento regresé a la Universidad de los Andes
quien me invitó a hacer un proyecto. Me vine de Alemania a hacer un proyecto acá en Venezuela y construimos una pieza que se llamó Andróginos. Y allí en esa pieza volví a encontrarme con el maestro Briceño Guerrero. Él fue a ver la pieza y él le gustó mucho. Entonces fue a varias presentaciones, recuerdo. Se sentaba allí y después comenzó una relación de amistad, de diálogo en base al teatro. Y pudimos de alguna manera compartir distintas experiencias dentro del teatro, ¿no? 3 proyectos comunitarios, hicimos también con la Compañía Nacional de Teatro, hice una obra que se llamó Caverna. En las de teatro comunitario está Chicharra, donde conocí al maestro Cecil. Y bueno, a partir de allí comenzaron una serie de conversaciones, de caminatas. El maestro iba con nosotros a esas comunidades donde íbamos a hacer teatro, iba a las presentaciones. Él escribió algunas cosas, algunos reportajes que de alguna manera ayudaron muchísimo a que aquí en Venezuela se conociera el trabajo que estábamos haciendo, este grupo de personas. Y más adelante, para mí empezó a ser empezó a dar mucha curiosidad lo que generaba el maestro Briceño con su presencia. Y para mí era simple en el sentido de que era una alegría, ¿no? Había algo especial, algo mágico, una alquimia. Y digamos, este tema del maestro y el alumno, quizás por esos encuentros ya de pequeño, a mí siempre ha sido un tema que siempre me ha llamado la atención. Entonces, en un momento decidí crear este video que ustedes han visto. Invité a 3 personas que de alguna manera, a estos 3 artistas que han sido retratados allí, que de alguna manera generaban en mí también una sensación de alegría y de conversaciones, de búsquedas acerca del despertar de la conciencia. Uno de ellos es el maestro Carlos Danés, a quien lo encontré hace como 5 o 6 años. El maestro Danés iba a ver algunos de los ensayos y entrenamientos que yo hacía con el teatro físico, y el maestro se acercaba. El maestro Danés se sentaba allí, se quedaba viendo los ejercicios y después de eso yo le daba la cola, como decimos aquí en Venezuela, lo llevaba a su casa. Y recuerdo que allí aparecían muchas conversaciones acerca de la relación con el maestro Briceño Guerrero. Y allí, en esas conversaciones, yo soñaba con crear una especie de cortometraje o algo que de alguna manera narrara esas historias que me parecían tan fascinantes. Y bueno, en un momento empecé a crear esta pieza. Y bueno, yo trabajo mucho con la serendipia, o sea, lo que va ocurriendo, lo que va sucediendo en el momento. Sobre eso voy creando las dramaturgias y buscando las metáforas, las imágenes, que es algo que a mí me apasiona. El maestro Briceño siempre ha sido para mí una gran inspiración, desde hablar con él hasta leer algunos de sus textos. Y por esto que hemos estado hablando de este tema del maestro, al final he decidido homenajearlo y dedicarlo para él. Bueno, Gabriel, creo que todos estamos sumamente agradecidos por tu generosidad de compartirlo con nosotros, de compartir tu homenaje
al doctor José Manuel Briceño Guerrero en este seminario. Bueno, en principio yo quedo sin palabras, me gustaría verlo unas 200 veces más. Me gusta muchísimo tu acercamiento al cuerpo, a la expresión corporal, a ese lenguaje corporal y cómo logras trabajar con él de manera de llevar el mensaje de una forma tan sencilla, tan aparentemente muy natural. Eso creo que es lo que más impresiona de tu trabajo, tanto en el teatro como en el cine. Esa facilidad con la que trabajas con el cuerpo de los demás y llevas el mensaje sin rodeo alguno. Parece que lo haces extraordinario. Creo que naciste para eso. No te imagino como médico, como otra cosa, ¿no? Habrías perdido un tiempo. Has dado en el clavo. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Veo que está conectado Carlos Danés. Danés, ¿nos escuchas? ¿Podrías quitar el micrófono y contarnos tu experiencia en este cortometraje? Danés. Bueno, parece que Danés no nos está escuchando o que tiene problemas con el audio. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Gabriel. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Pues yo te puedo aquí agarrar a miles de preguntas. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero particularmente me gustaría que nos comentaras cómo fue el proceso de creación de la obra. No sé si hiciste un guión, cómo llegaste a estos personajes, a estos movimientos, a estas acciones. Ok. Bueno, cada uno de los tres fue diferente. El primero que está expuesto de manera cronológica. O sea, el primero fue Juan Carlos Linares, después fue con la maestra Carolina Bendaño y después fue con el maestro Danés. Con Juan Carlos Linares, cuando estaba yo bien joven, 20 años, yo iba a las clases. Mira, ahí está Carlos. Hola, Carlos. Hola, Voy a contar un poquito y después te metes. Con Juan Carlos es un maestro de danza buto, ¿sí? Que es como una especie de entre danza y teatro que él aprendió en Japón y en Nueva York, y ahora él trabaja acá en Venezuela desarrollándose. Eso yo lo había conocido bien joven, 20, 21 años, iba a sus clases, muy interesantes, siempre también con una búsqueda y una conexión con lo espiritual. Él era profesor de yoga. Yo tenía muchas ganas y tenía la esperanza en ese momento de iluminarme. Y recuerdo que después de las clases, en una de las clases me acerqué a él y le dije, maestro, yo me quiero iluminar. ¿Cómo es eso de iluminarse? Y Juan Carlos me vio y le dio risa, me acuerdo que se rió y no me dijo nada. Pero bueno, después cuando llegué de este viaje que hice allí en Alemania y todo eso, lo invité varias veces a Mérida, a que participara dando talleres y todo eso. Y me fascina el trabajo que él tiene. Entonces un día sabía que iba a ir a Mérida. Nosotros estábamos en esa situación, 2017, bien complicada, bueno, como sabemos, con el país. Pero yo le dije, Juan Carlos, me gustaría hacer un documental contigo. ¿Aló? Yo quiero grabar tu trabajo. Hola, Lauris, ¿cómo estás? Retratarte desde mi visión. Entonces, bueno, Juan Carlos llegó a Mérida, Dime. fue muy complicado porque los problemas políticos eran bastante intensos, Mérida estaba cerrada en ese Sí, momento. está allá. Pero
viajamos. No viajo hoy, que viajo salir mañana en la a mañana, dice. ese sitio donde ustedes ven. Bueno, yo tenía planificado, Camilo, como Ujú. varias Ya, imágenes sí, que ya no es quería ir necesario. Sí, a mí se desarrollando me allá pasó a en el escribirte, es Guaynabo, en que ese bosque. estoy aquí ahorita Pero embolatado en otra fíjate cosa. que casualmente en ese momento estaban los caballos. Óyeme, Esos ¿saben caballos qué? no estaban Bueno, planificados. me acordé de una técnica para llevar Y tubos, recuerdo ¿sabes? que Pero al no ver sé. los caballos, yo le dije Es a que Carlos, los Carlos, amarran mira, abajo, vamos a buscarlos. por Y debajo empezó a del carro, surgir por debajo esta del carro. relación de él Lo con atraviesan, esos lo amarran, ¿no? Por ahí. hermosos animales. Eh, Nosotros sentimos después Ujú. de esa experiencia que había sido una manifestación Ah, religiosa, que de ya, alguna manera Juan sí. Carlos y ese momento y nosotros Y todos yo no estoy habíamos sido tampoco, un no voy a canal, estar. un Y puente Camilo creo que tampoco. de eso que Ay, apareció te allí, toca. ¿no? Bueno. Cuando estaba siendo grabado yo sabía que era un material Bueno, en mis adentros listo, este, Lauris. Entonces, fascinante, pues nada, no que sé. difícilmente Estamos. y de manera tan espontánea Listo. eh, se iba a poder repetir. Vale, Entonces me emocioné muchísimo con eso. vale, Lauris. Después Chaito. creamos las otras imágenes en la ciudad, también en la montaña con arena. Y a partir de allí después vino todo el trabajo de creación con la música, con la edición, con todos los artistas, que como veis son muchos. El cine tiene esa forma de trabajo, donde tantas personas de alguna manera complementan la obra artística, ¿no? Y después, bueno, empezamos a trabajar con Carolina Bendaño. Yo ya había hecho una obra con ella, de la cual me inspiré, que se llamó Tropismo, una obra de artes escénicas. Pero bueno, para esto entró el tema de Epifanía, que los conecta a los tres, ¿no? Una epifanía de cada uno, alguna manifestación religiosa. Los tres los siento muy espirituales. Y digo, los tres artistas. Con Carolina me inspiré un poco como en la historia de Dante, de la Divina Comedia, en la búsqueda de la luz, y empecé a crear, a soñar esas imágenes, y bueno, ahí vino todo el proceso de producción, también John Márquez, que es el camarógrafo, y empezamos a trabajar y lo grabamos allá. Había una especie de boceto, Camilo, algo así como un jamming de jazz con ciertas pautas, y estuvimos trabajando durante 2 o 3 días en esa grabación. Hay anécdotas también quizás agradables de contar, como por ejemplo esa raíz que ustedes ven allí en el escenario, es una raíz de un cínaro, y ese cínaro lo conseguimos en Tabay, un cínaro que estaba muerto, y se tardó aproximadamente 6 días en sacar de la tierra y después montarlo en un camión y llevarlo al teatro. Casi destruyo mi carro montándolo. También la señora que participa allí, que ella dice un koan, que es qué rostro tenías antes de nacer, que es un koan que utilizan los maestros Zen para la iluminación. Esa señora de alguna manera estuvo conmigo cuando yo estaba muy pequeño, viviendo en el Arenal, y la conozco de allá, y para mí ella en sí es como una obra de arte, y por eso la invitamos, ¿no? Como una maestra, como una guía, como esa Beatriz. Y después con Carlos sí hubo una planificación, algo un poco más mental con el texto que lo escribió Carlos a partir de su investigación, de su creación. Teníamos planificado, incluso grabamos en el páramo con muchas otras personas, pero después en todo el proceso de edición se decidió el seleccionar a este chico que aparece allí, que tiene esa conexión con el maestro Anés, como una especie de chamán. Entonces,
esas tomas con el maestro danés fue bastante complejo porque para buscar el lugar tuve que subir aproximadamente 7, 8 veces a ese lugar que estaba bastante lejos y es bastante frío. Allí también el carro sufrió sus averías, estuvimos buscando en distintos lugares donde poder hacerlo. Y bueno, fue todo un reto, fue toda una aventura el grabar allí. Estuvimos 2 días grabando allá. Entonces, digamos, para Camilo, a ti que haces cine, digamos que el tercero sí tiene una planificación, sí está más planificado, a pesar de que se haya limpiado bastante en la edición. El de Carolina está como en el medio, ¿sí? entre lo espontáneo y las imágenes que se crearon, y el Juan Carlos, bueno, fue a partir de conversaciones y surgió esa situación, ¿no? Ustedes pueden ver allí, y después se compuso con esas imágenes que buscan el contraste. Gracias, Gabriel. Y vamos a aprovechar que Carlos Danés ahora está con nosotros para que pueda contarnos su experiencia. Bueno, no, nada, no tengo mucho que contar con respecto a lo que dijo Gabriel. Sí, fue así, el trabajo mío fue, primero trabajamos el texto. Fue un texto bastante más largo en un principio, después fuimos reduciéndolo y finalmente fue reducido en edición. Fue una producción difícil, inclusive tuvimos problemas hasta para permisos de filmar, yo me acuerdo. Ah, sí. Gabriel sufría mucho con la cosa de permisología hasta que en un momento decidió violar la ley, chicos. Y filmó sin permiso. Perdón, sociedad. Respetando leyes, eso es impresionante. Entonces, nada, se le salió de la esencia y bueno, filmamos. Habían muchas más personas. Pero por motivos de formato, de edición, que quedó en eso convertido el trabajo. Bueno, un trabajo interesante, muy poético, me gusta mucho, igual que el trabajo con la maestra Carolina Avendaño y con el maestro Linares. Me parecen muy interesantes, cada quien en su medida. Eso. Pese a los formatos pequeños, son trabajos que dicen mucho. Y Gabriel, Y como dice Génesis, habría que verlo varias veces. Gabriel dice el danés que hubo mucha edición. ¿Cómo es eso? O sea, ¿fue una construcción bastante fuerte en montaje o no? Sí, o sea, el material es mucho más amplio y después se fue seleccionando, también buscando una armonía con los otros 2 que ya estaban filmados. Bueno. Gabriel, me dices que ha tenido algunas nominaciones, el corto. Sí, cuando creas un corto o una película, tienes aproximadamente 1 año o 2 años para que sea válido en los festivales internacionales. Entonces, una vez que lo estrenamos, empezó a girar, ¿sí? ya está girando, vas proponiendo el trabajo en distintos festivales
y allí te van seleccionando. Entonces, por ahora hemos estado seleccionados en Cuadro por Danza acá en Venezuela, también en Argentina, en un festival, y en Rusia. En Argentina estuvo nominado a Mejor Videodanza Internacional y en Rusia a Mejor Cortometraje Esotérico. Eso fue hace poco. Y bueno, y este año queremos seguir compartiéndolo en todos los festivales que podamos. Es maravilloso. Creo que por allí está Cristina. ¿Dónde se conectó Cristina? Bienvenida, Cristina. Bueno, Gabriel, yo quería preguntarte por qué ese nombre de Epifanía. Sí, ese nombre apareció en el momento de la grabación con Juan Carlos, por eso de como manifestación religiosa, ¿no? que es el significado de la palabra Epifanía, y ese es el nombre, pues, cuando vino, y ese es. No me imagino otro nombre. Gabriel, mire, si hacer cine es bien complicado, ¿cómo es eso de hacer cine en todo este momento en Venezuela? Sí, es como una acción heroica de todos los que participan, porque es difícil, como tú dices, y en ese momento y ahora también, fue un trabajo de mucha voluntad, ¿sí? De mucha voluntad. Siempre, por cierto, con relación al maestro Briceño, que me invitó en varias oportunidades a hacer la cuaresma, me acordaba de ese momento, de agarrar la fuerza de voluntad y de seguir y de buscar la paciencia para poderlo hacer, ¿no? Me costó muchísimo. Por cierto, ahorita que entró Cristina, cuando hicimos un crowdfunding, ¿sí? Tengo el crowdfunding, que es esto de recolectar dinero a través de una plataforma vía online. Tengo una anécdota que siempre digo. Para mí, las cosas más difíciles que he hecho en mi vida ha sido superar el dengue hemorrágico, la cuaresma y el crowdfunding para Epifanía. El crowdfunding para Epifanía fue es muy difícil esperar que te apoyen para un proyecto artístico. Todo eso, por cierto, agradezco a Cristina con su apoyo y a todas las personas que me apoyaron en ese momento. Fue un mes buscando ese pequeño subsidio para poder hacerlo. En realidad, las personas que participan allí todos son colaboradores, ¿sí? Porque el dinero se invirtió para la producción, para que se pudiera llevar a cabo. Bueno. Fue un honor, Gabriel, fue un honor. Sí, viví muchas emociones haciendo ese crowdfunding, lloré incluso. Las primeras 2 semanas que nadie aportaba nada, me puse a llorar en un momento. Y después de 2 semanas alguien aportó 8 euros, me acuerdo. Y en ese momento me alegré demasiado, le escribí todo un mensaje, una carta larguísima a esa persona. Y después empezó ya la gente a apoyar, y fue muy agradable el poder tener esa pequeña cantidad de dinero para hacer nuestra película. En ese momento, por cierto, Camilo, que era una situación tan difícil en Venezuela, que recuerdo que en un momento dije, hacía conciencia, como diría el maestro Briceño, a conciencia, dije, voy a hacer lo mejor, voy a dar lo mejor de mí para este proyecto, voy a entregar todo. O sea, es tan difícil lo que estamos viviendo que lo voy a revertir de esa manera. Y así fue. En cada uno de los 3 tenemos experiencias así bien particulares de grandes dificultades que tuvimos que vencer. ¿Y cuál es el motor ahí, Gabriel? ¿Qué es lo que empuja? Porque bien, también decía el maestro que el artista es como un mendigo,
que le toca ahí estar mendigando y mendigando para que pueda hacer su obra. ¿Cuál es el motor entonces? Sí, bueno, en mi caso, a mí me apasiona mucho el acto poético. Tengo que esforzarme muchísimo para lograr eh, momentos, momentos de acompañamiento con los grupos con los que me relaciono, a lograr esas imágenes o esos textos donde están las metáforas y la poesía. No me salen así de la noche a la mañana, la verdad, sino tengo que esforzarme mucho, trabajarlo, como esculpirlo, soñarlo, día a día, pensarlo, discutirlo, me amargo, muchas veces también me deprimo cuando no aparece, y empieza allí una búsqueda eh, eh, para encontrar ese momento que me causa un gran alivio, ¿sí? Al poder observar estos procesos creativos culminados, no culminados, porque nunca siento que se culminen, pero cuando aparecen estos destellos de luz, esto de alguna manera como si fuera ojos de Dios, a mí me causa, eh, la verdad es que me causa mucha calma y alivio que me dura durante un tiempo. Me pasa mucho en las artes escénicas, cuando sale, porque a veces no sale y entonces no causa lo mismo, pero cuando aparece es muy agradable, es muy agradable. Puedo estar con esa sensación durante días, como si me hubiesen de alguna manera dado una batería para apreciar el entorno, la vida, y después poco a poco se va otra vez, voy volviendo, regresando a lo cotidiano, a los conflictos y todo eso, y bueno, viene nuevamente esa necesidad de buscar ese momento. Ese es uno de los motores, y hay otros, como por ejemplo la conexión con las personas que participo. Generalmente trabajo con personas de alguna manera con quien tengo una relación, alguna amistad, y mi vida se ha convertido en eso. No soy una persona que, no soy muy extrovertido, no me gusta tampoco salir mucho, etcétera, sino que de alguna manera la forma en que me relaciono es en ese mundo que se va originando allí dentro de la creación. Los procesos son procesos muy intensos, de trabajo, de muchas horas, de compartir, de discutir. Y bueno, así de alguna manera he ido asumiendo el vivir esta vida. Ajá. Gabriel, creo que ya todos los que tenemos relación con el maestro de alguna u otra forma somos así. Diría un compañero del grupo, medio rarito. Medio rarito, sí. Sí. Sí, bueno, sí, con Briceño fue realmente compartir muchísimo desde esa sensación que les estaba hablando al principio, ¿no? De encontrar la vida, o esa búsqueda de poder apreciar la vida plenamente, intensamente. Y viví muchas cosas también en esas distintas experiencias que tuve, en Andróginos, en Caverna, en Chicharra sobre todo, porque el maestro además fue quien de alguna manera me dio la clave de ese lugar de Carora, porque en ese momento la Compañía Nacional de Teatro estaba siendo dirigida por el maestro Eduardo Gil, y ya era mi tercer trabajo comunitario, y el maestro Eduardo me dijo, bueno, ¿a qué lugar le gustaría ir? Entonces, en una caminata con Briceño, el maestro me sugirió, me dijo, usted debería ir a Carora, es un lugar extraordinario. Y así fue, así le
le pedí, le dije a Eduardo Gil, y Eduardo Gil también conocía ese lugar y me dijo, perfecto, vamos a hacerlo allá. Y el maestro fue para dos de esas experiencias comunitarias. La primera fue en Betijoque, Estado Trujillo. Él participó como espectador y después escribió. Fue 2 veces con mi padre. Mi padre le daba el aventón para allá. Después fue la de Chicharra, a la de Sonido y Furia, que fue en Bolívar. No pudo ir. O sea, nosotros le pedimos, era bastante lejos, y él dijo, esto es una anécdota, porque él dijo, bueno, yo iría, pero si me consiguen un barco, yo puedo ir en barco. Entonces el maestro Eduardo Gil le encantaba que fuese de Briceño, obviamente, porque Briceño escribía sobre esas experiencias y sus escritos eran increíbles, o sea, realmente daban a conocer el proyecto. Entonces Eduardo Gil le preguntó, pero ¿y cómo en barco? Sí, me gustaría que me consigan un barco para ir desde Barinas. Yo quiero ir desde Barinas viajando, porque cuando estaba pequeño yo veía esos barcos, yo no se montaba en esos barcos y llegar allá hasta Bolívar, hasta el Amazonas. Ahí me manda con Gabriel o con otra persona, no, pero es que Gabriel va a estar dirigiendo. Bueno, me pone ahí a Manuel, era otro compañero que trabajaba conmigo, y ese me acompaña, ahí llegamos. Y bueno, obviamente no se consiguió el barco y el maestro no llegó a esa experiencia de Ciudad Bolívar. Pero en todas las demás estuvo. A veces le gustaba y me decía que no quería que lo observasen los intérpretes. Él quería estar allí como detrás de bambalinas, casi nada más, no sé qué, como sintiendo, me imagino yo, escuchando, quién sabe cómo él recibía esas experiencias. Y también recuerdo que tenía muchas preguntas, pero muy particulares. Sí, no eran tan filosóficas. Las filosóficas las tenía yo, como vamos a hablar de andrógenos o de cavernas. No, a él le interesaba más como, mire, pero ¿a quién se le ocurrió la idea de sacar la patica, el piecito? ¿No? Entonces yo le decía, bueno, esa idea surgió de tal, y él le fascinaba descubrir cómo aparecían esas acciones, ¿no? Entonces me hablaba mucho allí de las ideas, no, de los inventos, perdón, no de las ideas, Camilo, de los inventos. Él decía que los inventos le parecían fascinantes, cómo se podía crear allí en conjunto un invento y esas cosas, esos inventos que hacen ustedes allí. Gabriel, ¿y la experiencia con el maestro en Carora, cómo fue? Bueno, con el maestro en Carora fue alucinante. Primero para llegar, porque cuando viajamos a Carora, nos agarró una cola muy grande, grandísima, en una avenida de Mérida hacia Carora, hacia Barquisimeto. Entonces teníamos que llegar en un tiempo particular, ¿sí? Porque íbamos a ver el estreno de la obra Chicharra, que había sido inspirada, que es inspirada en El Garrote y la Máscara. Entonces, bueno, estábamos un poco apurados, teníamos que llegar, no me acuerdo exactamente por qué, pero yo recuerdo que vi la cola y yo dije, ya está, no pudimos llegar, ¿cómo voy a estrenar? Y empezó la angustia y todo eso, y yo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y el maestro estaba ahí bien tranquilo de copiloto, y mi padre estaba manejando. Entonces, el maestro Briceño hizo algo que fue increíble, y siempre lo voy a recordar, porque él empezó a decir a mi padre, que además cuida mucho su auto, su carro, le empezó a decir, mire, yo creo que usted se puede meter por aquí, métase ahí poquito a poco. Entonces mi padre le decía, no, pero por ahí no entra el carro, ¿cómo se mete? Métase poquito a poco,
no, que no. Entonces el maestro Briseño se bajaba y le decía al de la pues échase un poquito para allá, para la derecha, y usted para allá, para la izquierda, y nos bajamos uno de nosotros. Mire, Gabriel, vaya y dígale allá que se vayan apartando, que se vayan apartando. Y así fuimos avanzando poco a poco de manera sorprendente. Ahora retroceda un punto, mire, por ahí hay como un campito, métase por ahí por el campito. Y así fuimos hasta que llegamos a un puente. Allí nos detenimos y encontramos a un muchacho. Y hablando con el muchacho, el maestro le preguntó, mire, ¿y no hay un atajo por aquí, una cosa? Sí, aquí hay un atajo, si que yo traigo la moto. Bueno, traiga la moto. Bueno, se tienen que meter por debajo del puente. Entonces, mi padre estaba allí, pero debajo del puente, ¿cómo? Sí, ustedes se meten por aquí. Bueno, nos metimos debajo del puente, entramos a un sitio allí en una montaña y logramos salir y al final logramos llegar a la hora y comimos chivo en coco, que era la comida preferida de Briseño, el chivo allá en Carora. Recuerdo que yo comí tan rápido con la persona que hacía de asistente de dirección, que era un muchacho, Benjamín. Comimos rapidísimo y el maestro decía, no coman tan rápido, eso es muy rápido para mí, más lento, más lento. Y después, siempre con esas particularidades, pues yo queriendo hablar de esos temas filosóficos y el maestro en ese momento tenía un tema con Los Ángeles. Eso fue un año antes de su muerte, más o menos. Entonces, él a veces, por ejemplo, me decía, mire, usted se imagina que detrás de Benjamín hayan ángeles. ¿Usted los puede ver? Y yo le decía, no, yo no los veo, pero usted se los imagina. Yo, bueno, sí, me los puedo imaginar. Y había algo, en ese momento había algo de él con Los Ángeles. Me habló de una iglesia en Boconó y me contó una historia. Allá también fuimos a ver el Tamunangue. Él de alguna manera me guió en toda la... Y de alguna manera fue la llave para que muchas personas como el maestro Cecil y muchos otros personajes de allá me abriesen la puerta y pudiese hacer ese trabajo. Que bueno, fue muy rico en todo sentido ese compartir. Desde ese invento que por cierto hizo el maestro Briseño, donde escribió Cosmopolitan, ¿cómo es? Se me olvidó, pero lo cierto es que después de ver la obra de Chicharra, esta obra inspirada en su libro, El Garrote y la Máscara, le hicimos una entrevista al maestro Briseño y fue muy impresionante. Es una entrevista muy impresionante por la memoria que él tiene mientras va narrando su experiencia. Él va narrando y va enumerando cada una de las cosas del por qué él siente la importancia de ese proyecto, donde no habla de su obra, habla de él como espectador. Es increíble, sobre todo cómo él se acuerda. O sea, él dice, bueno, el número 9 y habla, y después iba así, número 14, y sigue diciendo, número no sé qué, igual pareciera que lo hiciese a propósito como para sorprenderlo, pero es que realmente es increíble y es muy hermosa, con mucha lucidez todo lo que dice. Yo la he visto varias veces. ¿Dónde está esa entrevista? Esa entrevista está en un disco duro, en la casa de mi padre. La íbamos a presentar, por cierto, cuando Cristina estaba allá, pero hubo un conflicto en ese, no sé, cuando se iba a pasar y no lo pudimos transmitir. Pero esa entrevista está allí y bueno, podríamos un día también compartirla y verla por aquí mismo si quieren, porque es fascinante. Entonces él de estos proyectos comunitarios, él escribió maridaje entre lo cosmopolitan y lo aldeano. Esa fue la manera de él de escribir estos proyectos. Y fue, recuerdo, para el maestro Eduardo Gil muy impresionante esa frase, como él con esa frase había descrito también
lo que era ese proyecto, ¿no? Donde las tradiciones del arte contemporáneo se maridan con las tradiciones populares. Eso fue de alguna manera lo que potenció todas esas experiencias que logramos hacer. Bueno, maravilloso, Gabriel. Hay que decir, ¿no es cierto? Dime. Pero sería muy buena idea poder planificar luego otra reunión donde se puedan transmitir esas entrevistas, Gabriel. Sí, tengo que decirle a Beto que busquemos, y una vez que lo tengamos allí lo podemos transmitir. Es largo, es como media hora el maestro hablando, pero todos quedamos muy impresionados. Incluso en un momento queríamos como llevar esa entrevista a un texto, ¿sí? que las personas lo pudiesen leer. Es una buena idea. Sí. Ojalá se pueda hacer. Sí, hay que hablar con Beto. Sí, Beto lo va a buscar A mí me está fallando el internet porque en esta zona ya no hay luz. Okay. Si quieres apaga tu cámara y a lo mejor nada más con la voz gastas menos internet. Y ya se te bajó ese orgasmo que te da a ti, ya estás empezando otra nueva. Ya estoy empezando otra nueva, sí. Y de alguna manera... ¿Hay alguna otra pregunta para Gabriel Torres? Sí, ya Camilo hizo un comentario allí de si estoy creando algunas otras cosas, y en un momento descubrí, Camilo, que uno puede ir llevando varios proyectos. Y eso de, ¿cómo es que ese dicho de uno lo va cocinando a fuego lento, ¿no? Uh-huh. Uno va cocinando a fuego lento distintos sueños, objetivos, procesos creativos. Y ya no estoy tan... Antes para mí era muy dramático eso de que no saliese una de los proyectos. Era realmente dramático. O sea, Caverna, por ejemplo, donde tú fuiste a verlo allá en la Casa del Arenal, porque esta es una anécdota que tengo. Me gustaría contársela, que cuando estaba en Caracas trabajando con la Compañía Nacional de Teatro, bueno, allá Eduardo Gil me dijo, bueno, ¿qué pieza quieres hacer? Y por allá apareció el mito de Caverna, ¿no? Entonces me fui a una casa en el Arenal, en la montaña, con los intérpretes, y estuvimos allí conviviendo durante un tiempo. ¿No? Cocinábamos y trabajábamos, pero la obra, la verdad es que no me salía. O sea, yo le daba y no sabía cómo hacerla. Sin embargo, iba archivando improvisaciones en mi mente. Y en un momento el maestro Eduardo Gil llamó y dijo, bueno, yo voy a ir a Mérida a ver qué es lo que tienen. Voy dentro de 3 días. Y yo, pero si no tengo nada, ¿y cómo va a hacer la cosa? Entonces, esa vez en la madrugada, pues, yo me levanté con todas las ideas, invité a los actores a ensayar, nos metimos, creamos, durante esos últimos 3 días, creamos la pieza que tuviste y los otros compañeros del seminario. Y el maestro Eduardo Gil me dijo, mira, ya estoy en Mérida, voy a ir a tu casa, estoy con el maestro Briceño Guerrero, y no lo vas a creer, pero hay como 50 personas que van a subir a tu casa. Y digo, ¿cómo que 50 personas? Sí, el maestro Briceño invitó como un gentío, es una caravana de carros. Yo esperaba nada más ver a
a los dos maestros, y hay uno que otro que me iban a decir esto y lo otro. Y yo, bueno, Dios mío, ok, bueno, aquí estamos. Había un niño, en la obra había un niño, Manuel Ángel, y de repente empezamos a ver esa caravana de carros que empiezan a acercarse a la casa, como un desfile de carros, con todos ustedes, o sea, el seminario del maestro Briceño. Y el niño, cuando vio todos esos carros y toda esa gente, me dijo: yo no quiero salir a actuar. ¿Cómo que no vas a salir a actuar, Manuel? No, hay mucha gente, a mí me da pena. Yo le digo: pero es que esto es teatro, tenemos que hacer. Y era un niño bien particular. Entonces, bueno, estuvimos hablando con él y él él dijo no, y se cruzó los bracitos así. Entonces yo le dije: mira, Manuel Ángel, yo tenía como 8 añitos, y yo apliqué una que me aplicaba mi abuelo, mi nono italiano, que me convencía siempre si me compraba chucherías. Yo le dije: Manuel Ángel, mira, yo te voy a comprar una bolsa de caramelos, de chucherías, las que tú quieras. si tú sales a actuar, yo te voy a comprar esa bolsa de chucherías. Y Manuel Ángel, bueno, está bien. Yo voy a salir y hacerla. Y salió, y sí, cuando salimos vimos a todos ustedes allí, ese gentío, y estaba el maestro Briceño Guerrero allí. Yo quisiera hacer una pregunta, aprovechando que hay tantas personas ilustres del mundo del teatro. Yo tengo la impresión de que oyendo muchas veces gente que hace teatro, que digamos que la inspiración no es algo lineal, sino que llega así de repente como un trancazo, y se hace de repente, se escribe y se preparan las cosas, y no así un poquito cada día, sino repentinamente. ¿Eso les ha pasado a ustedes? Porque tú contaste hace un momento, ¿no?, que en 3 días prepararon Sí. para la venida de los demás. Sí, bueno, no sé, yo hablo por mí, no sé si el maestro Danés también quiere hablar. En mi caso ha sido de distintas maneras. Sí, a veces, como estaba diciendo al principio, yo siento que a mí no me sale así tan facilito, sino que tengo que hacer un gran esfuerzo, y en ese gran esfuerzo, debido a distintas y diferentes situaciones, aparecen momentos de inspiración, ¿sí? Que son impulsos, ¿sí? Porque a veces en mi caso a veces vienen muchas ideas, que sí vienen muchas, pero recuerdo que un maestro que tuve me decía que las buenas ideas eran peligrosas en el teatro, porque a la hora de hacerlas, después te das cuenta de las grandes dificultades que vas a encontrar en lo real, ¿sí? En la realidad. Eso para hacer improvisaciones, sobre todo cuando uno es actor, uno se le vienen unas ideas, esas buenas ideas peligrosas, decía él. Entonces, para mí sí, para mí es como el trabajo de un artesano. O sea, yo tengo que trabajar todos los días, crear, siento que es como pintar, para mí es como pintar, irme a pintar con otras personas en el escenario. Y si hay un momento, es como un descubrimiento de algo que te atraviesa y que te da la fuerza y la emoción para lo incansable, ¿sí? Para ese proceso de gran voluntad que necesitas para culminar lo que te has propuesto hacer. No sé, Carlos o Camilo, si quieren hablar un poco.
procesos. Sí, me gustaría saber qué dice el Daniel y Camilo de esos momentos de inspiración. Sí, mira, en el teatro, yo no sé, no es lo mismo escribir un poema, en mi caso, que hay una inspiración, que uno se siente de determinada forma y lo hace. Ay, gracias. En el teatro uno tiene que trabajar con Gracias. inspiración, Ya casi sin va a terminar. inspiración, y todos los días, a la misma hora, con la misma gente, y llevando esto a punto. En mi caso yo soy muy ortodoxo, yo hago la concepción primero de la pieza y trato de regirme al máximo. Puede que alguna cosa cambie, algo, pero más sinceramente lo hago producto de la necesidad, que es porque se me llegó una gran idea a la cabeza. Puede ser que la necesidad me lleve a la gran idea, pero los cambios no son por inspiración, sino por necesidad. Sí, yo comparto un poco lo que dice Gabriel y el danés, ¿no? Yo creo que el maestro hablaba un poco también de eso, del trabajo diario, ¿no? Que él mismo lo aplicaba, ¿no? Que todos los días se levantaba bien temprano a trabajar. Y creo que a veces hacía referencia a Picasso, ¿no? Que la inspiración apareciera mientras uno estaba trabajando, ¿no? Y yo creo que en mi caso, yo necesito alimento. Necesito alimentarme y alimentarme y alimentarme y alimentarme. Y llega un punto en que ese alimento produce bollo, por decirlo así, ¿no? O sea, ya es suficiente de donde agarrar, ¿no? Pero sí, o sea, yo, yo he conocido muchos artistas, ¿no? Y realmente ese mito de la inspiración muy poco, ¿no? Yo tenía un profesor de edición que decía 80% trabajo, 20% talento, ¿no? Y uno lo veía un poco cuando se forma, ¿no? Que sí, hay gente que tiene grandes ideas y puede uno decir que es talentosa, pero para llevar a cabo cualquier proceso artístico eso no es suficiente, eso que prácticamente no es nada. Yo creo que hay un gran arte en hacer, en lograr materializar las cosas, ¿no? Es un gran arte, ¿no? Y lo que hizo Gabriel es un gran arte, poder hacer cine en medio de todas esas condiciones que hay en Venezuela. Ya de por sí el cine es bien difícil. Ahora con más obstáculos, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces por eso también comparto eso, que yo le veía mucho al maestro, que todo era grandioso para él, no había nada malo, ¿sí? En términos creativos, porque al final lo que importaba era ser capaz de hacerlo y atreverse a hacerlo, ¿no? Y uno con el tiempo va de verdad valorando a la gente que es capaz de conseguirlo, porque no es fácil. Materializar las cosas no son fáciles. Y ese esfuerzo de materializar obras de teatro o cualquier obra artística no lo hace cualquiera. Ya que Cristina, perdóneme, tocó el tema. A mí el doctor Diseño me enseñó en varias oportunidades, me decía, échele, échele. Y yo me asustaba mucho, veía que la cosa no iba a estar. Más me parecía
quizás con la pieza más taquillera que ha tenido toda la ciudad de Mérida, el doctor me dijo, mire, usted no va a saber lo que está haciendo. Cuando termine el proceso y se estrene, se va a dar cuenta. Trabaje. Yo me acuerdo que habíamos hecho una ciudad en palos y burdas enormes, en escena, en cartón piedra. Y los señores que hicieron eso lo hicieron mal hecho, todos esos arquitectos se pelaron. Y a nosotros nos tocó 2 semanas enteras dedicarnos a hacer la ciudad. Cuando faltaban 5 minutos todavía había actores pintando la escenografía. Cuando dieron sala, nos lanzamos a escena. Y la pieza fue un éxito. Nosotros teníamos como 15 días sin ensayar, sino preparando la escenografía, porque la escenografía era como que un acto fundamental de la ciudad, de la pieza. Y el doctor Briceño me dijo, échele, dele, no se eche para atrás, no mire para atrás nunca. Y así fue que me enseñó a hacer teatro, mirando hacia adelante siempre. Jamás para los lados ni hacia atrás. No dudar. Cuando usted piense algo, se le ocurra algo, no dude, vaya para allá. Y si encuentra obstáculos, déle la vuelta y siga derecho. Recupere su rumbo y siga derecho. Esa fue la enseñanza que me dio. Simbólicamente es interesante observar que tenemos 2 ojos que ven hacia adelante, ¿no? No como las gallinas que tienen, o los pájaros que tienen un ojo que mira para allá y otro para allá, sino que tenemos, y tienen que hacer así para ver algo. Y nosotros en cambio tenemos unos ojos que van hacia adelante, ¿no? Como indicando para dónde tenemos que mirar. Se me ocurrió de repente eso. Sí, yo no sé, yo creo que nuestra anfitriona perdió conexión, ¿no? No está por ahí. Sí, sí, perdió el internet. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pues bienvenida sea. No sé si todavía está por ahí Ceci. No, Cecil, También. creo que perdió el internet. Bueno, que pierda eso en otras cosas. Pues bueno, Gabriel, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros tu película. Oye, ¿cómo te fue en ese festival de esoterismo? Es como, suena muy, muy interesante eso, un festival de esoterismo, ¿no? En cine. Sí, hay un festival que se llama así, Festival de Cine Esotérico en Rusia. Algo así. Ah. ¿Y pudiste ver otras piezas? ¿Cómo te fue en ese festival? Bien. Estuvo muy bien. Vi otras cosas. Sí, había una película sobre Carlos Castañeda, por ejemplo. Todas con tema de búsqueda espiritual, todo lo que pasaron allí. Uh-huh. Muchas, habían como 20 películas, 20 cortometrajes, 20 películas. Chévere, qué bueno. Pues bueno, buena mar con ese corto, seguro van a haber otros festivales por ahí interesados, ¿no? Sí, ya estamos inscritos en 11 festivales. Uh-huh. Bueno, estamos esperando las respuestas y vamos por más. Yo tengo el sueño y estoy pensando cómo podemos llegar a un festival, digamos, más grande. Uh-huh. Sí, por ahí creo que todavía tienen conexión con el Festival de La Habana, desde el CENAC, ¿no? No lo sé. Ahorita hay una nueva plataforma allí donde te vas manejando y Uh-huh. bueno, ahorita hay 11 festivales que están de alguna manera estudiando Epifanía para incorporarla a lo largo del año. Uh-huh. Bien. Bueno, Yo les avisaré por ahí por el chat cuando quedemos, les avisaré.
Eso. Amén. Si hace otro crowdfunding también. De crowdfunding no, pero quiero invitarlos vamos a pasar andróginos online. Cuando fui ahora a México trabajé con un grupo de bailarines y quedé como muy conectado con todos ellos. Yo pensaba regresar a México y no pude por lo del COVID, pero entonces decidimos hacer esa obra andróginos online. Entonces ya hicimos el estreno y ahorita nos seleccionaron en un teatro para transmitirla, un teatro de estos virtuales. Entonces el próximo viernes y el sábado vamos a hacer la presentación allá a Conexión México-Venezuela, pues. Creo que es 7 horas de México, creo. Pero yo allí les pondré la invitación en el chat y bueno, va a ser viernes y sábado y nos vamos a presentar y después hacer un pequeño forito así como este. Sería chévere si veo a alguno de ustedes allí. Chévere. Seguro ahí vamos a estar, Gabriel. Gracias. Dale. Bueno, Gabriel, muchas gracias, qué bello. Bueno. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Gabriel. Y bueno, esperamos que en la próxima oportunidad nos sigan acompañando. Los que están en el grupo de WhatsApp, continuamos con la lectura de la obra de El pequeño arquitecto del universo. Y bueno, el siguiente mes traeremos otros temas para ustedes. A todos, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Bueno, Gracias, muy contenta de haberlos visto. Realmente Bueno, fue una gran emoción. Igualmente, Cristina, un placer. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, pues.